Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es la ashwagandha. La ashwagandha es un producto natural que las personas utilizan bastante para ciertos síntomas emocionales. También se conoce como Withania somnífera. Es una raíz milenaria de la cultura hindú y tiene múltiples usos. Por ejemplo, las personas lo utilizan para tratar el insomnio, para reforzar el sistema inmunológico, también regula el dolor y se utiliza como un método para bajar el estrés y la ansiedad. Muchos la han clasificado como un adaptógeno, ya que puede llegar a estabilizar diferentes sistemas del cuerpo humano. Es una planta bien compleja, ya que está compuesto por alcaloides y por witanólidos. Bueno, entonces yo me di a la tarea de buscar diferentes estudios para saber si la ashwagandha funciona o no funciona y en qué casos puede funcionar. Así que cuando uno busca diferentes estudios e investigaciones, se da cuenta que la ashwagandha tiene un efecto real. Pero, ¿por qué tiene un efecto real? Para mi sorpresa, actúa sobre receptores 5HT1 y 5HT2. Esto quiere decir que actúa sobre los receptores serotoninérgicos, es decir, sobre los receptores del neurotransmisor de la felicidad. Por otro lado, actúa sobre la aldosterona, disminuyendo los niveles de cortisol. Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés, es decir, actúa disminuyendo el estrés y la ansiedad. De hecho, hay múltiples estudios que comparan la ashwagandha con placebo. Con placebos no que tengan un efecto, digamos, real, sino como por ejemplo tabletas hechas de azúcar o de algún otro elemento que no tiene una función, digamos, activa. Y sorprendentemente se dan cuenta que la ashwagandha funciona bajando el estrés y la ansiedad. Es importante que les comente que estos estudios que se han realizado son pequeños. De hecho, revisé un metaanálisis de una población aproximadamente de unos 1000 pacientes. Esto quiere decir que faltan estudios más grandes. Tengamos presente que hay metaanálisis de cientos de pacientes, de millones de pacientes. Pero bueno, algo es algo y lo importante es que existe la evidencia y que podemos saber que la ashwagandha realmente baja el estrés, baja ciertos niveles de ansiedad y que además puede ser útil, por ejemplo, en algunos pacientes que sufren de trastorno obsesivo compulsivo y de insomnio. Pero tenemos que tener presente que la dosis es importantísima. Así que de pronto no nos va a servir si hacemos un té o una infusión de ashwagandha. Es importante tener en cuenta la dosis. Se debe ingerir por vía oral y sirve siempre y cuando pues lo utilicemos de pronto en cápsulas en una dosis entre 120 miligramos y 2 gramos. Como todo lo que le podemos meter a nuestro cuerpo, como todo lo que ingerimos, la ashwagandha puede tener efectos adversos. ¿Cuáles? Primero, puede generar sedación, puede generar somnolencia, es decir, la persona que consume ashwagandha puede tener sueño durante todo el día. Dos, puede generar hepatotoxicidad si la persona consume una dosis mayor a la indicada. 3. La ashwagandha puede tener interacciones con otros medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Pacientes que sufren de diabetes mellitus y que toman medicamentos para bajar el azúcar. La ashwagandha baja el azúcar y puede generar hipoglicemia. 2. Benzodiazepinas. Ya les dije que la ashwagandha puede generar sedación, somnolencia. Así que se puede generar más somnolencia. Inmunosupresores. Y es muy importante, quiero que tengan muy presente que no hay estudios en mujeres embarazadas, mujeres lactantes y en menores de edad, en niños. Así que yo diría que está completamente contraindicada en estas poblaciones. Debemos saber que a veces hay personas que piensan que los
medicamentos sintéticos son muy malos, son peores que los naturales, pero acá les muestro que la ashwagandha funciona en lugares muy similares a los antidepresivos, en receptores 5-HT1A, 5-HT2 y en aldosterona, bajando los niveles de cortisol. Así que puede tener efectos adversos e interacciones y asimismo, repito, está contraindicado en población de mujeres embarazadas, lactantes y en niños.